Volvemos una semana más con la agradable historia del cocinero gamer que se hace más fuerte cocinando. Así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. El evento a gran escala de defensa de Lubarton está a punto de iniciar en una hora, y los jugadores presentes se reúnen para crear grupos. El prota supone que encontrar miembros para un grupo parece una tarea caótica, y Epicure le pregunta si piensa unirse a alguno. Rim le contesta que no sabe qué hará y, a su vez, le pregunta a su compañero lo que tiene planeado hacer. Epicure propone formar un grupo juntos y envía una invitación para que Rice se una. Revela que es la única persona a la que le ha enviado una solicitud de amistad, y espera que esto esté bien para el protagonista. La idea de formar un grupo con su amigo Epi emociona al protagonista, y por ello, decide aceptar la invitación de inmediato. Ambos chicos chocan sus puños en señal de que confían el uno del otro, y el sistema le informa de que se unió al grupo de Epicure. Rim recuerda que necesitarán a 4 personas más para el grupo. Epicure entonces le pregunta si tiene otros amigos que quieran unirse, o si podrían buscar a personas aleatorias en su lugar. El cocinero comprueba su lista de amigos y comienza preguntándole a Éter si participará en el evento de defensa. El artesano responde que justo iba a contactarlo. Como Rim ya tiene un equipo, irá junto al chef de inmediato. Melina también acepta la propuesta y expresa su felicidad por jugar con su amigo. Zeke también participará en la misión de defensa y corre a reunirse con Rice. Por último, Mango también acude al llamado del cocinero e informa que ya se está dirigiendo hacia él en este momento. Epicure está impresionado de que el protagonista tenga tantos amigos, y el cocinero está feliz de contar con tantos aliados. Los chicos llegan al lugar de manera casi inmediata, y se saludan después de no haberse visto en tanto tiempo. El sistema muestra que el líder del grupo es Epicure con la clase de gourmet. Entre los miembros están Rice como chef, Aether como creador, Zeke el trovador, Melina y Mango. La chica recuerda que no se han visto desde la reunión en la vida real, aunque ella ve al prota todos los días en el trabajo. Por su lado, Rim saluda a los chicos. Esta es la primera vez que Mango se reúne con los amigos de Rice y pregunta por ellos, ya que él es algo tímido. A Zeke también le gustaría conocer al sujeto. Rim presenta a su amigo como un granjero llamado Mango, y este último supone que los demás deben ser los amigos de Rice en la vida real. Pero entonces preguntan por la identidad de esta otra persona que da tanto miedo. Rim revela que su nombre es Epicure y es el líder del grupo. Otros jugadores gritan que solo quedan 30 minutos para que inicie el evento, así que necesitan ir a comprar muchas pociones. Esta charla capta la atención de Melina. El cocinero confía en que tienen un gran equipo, pero cree que también deberían ir a prepararse. Les pide a todos que esperen un momento, y todos se preguntan qué es lo que estará planeando su amigo. Al cabo de unos instantes, el protagonista presenta un delicioso plato de curry. Este otorga 30 puntos de saciedad, 7 puntos de ataque por 30 minutos y 5 puntos de defensa. Además, Rim hace uso de su habilidad Ojo de Chef, con la cual puede identificar los ingredientes, la información y sus características. La habilidad genera un aviso de alerta cuando él mezcla una porción de alimentos. Esta habilidad le da un consejo simple al cocinero. Si combina el curry delicioso, el mejor arroz y el mejor huevo frito, la sinergia creará un arroz al curry. Si el cocinero sigue las instrucciones de Ojo de Chef y crea una receta exacta, logrará la mejor armonía de sabores. Rim consiguió el mejor arroz al curry, el cual aumenta la saciedad en 90 puntos y por los próximos 40 minutos, aumenta el poder de ataque y la defensa en un 100%. Los chicos no pueden creer que esta comida tenga unos efectos tan sorprendentes. La esencia del curry se derrite con el calor del arroz y la dulzura de la yema. Este plato hacía que las papilas gustativas de los chicos gozaran de placer. Y gracias a la comida, el poder de batalla de los chicos aumentó en un 200%. Ya quedaba poco para que iniciara el evento y todos estaban nerviosos porque esta sería la primera batalla a gran escala. Los jugadores se preguntan si acaso ganará el equipo que cause más daño. Alguien toma la palabra, y el resto lo reconoce como un famoso hechicero de fuego. Les sorprende ver a un usuario rankeado, y están ansiosos por ver sus habilidades. El equipo de operación del juego informan que la misión de defensa de Lubarton comenzará ya mismo. Por ello, solicitan que todos los participantes estén listos y preparados. Tan solo quedan 26 segundos restantes para que inicie el evento y comienza la cuenta regresiva. El equipo de nuestro protagonista está preparado y listos para darlo todo. Cuando aparecen los duendes, estos gritan gloria por el rey demonio. Están decididos a tomar la ciudad el día de hoy. Al ver tantos enemigos juntos, Mango se siente muy nervioso. Melina le pregunta a Éter si acaso no está nervioso, a lo cual el artesano responde que no, puesto que esto solo es un juego.
Al levantar la mirada, nuestros protagonistas se topan con un intimidante ejército de monstruos. Los presentes no pueden creer que en esta batalla también vaya a haber golems del bosque. Solo quedan 10 segundos para que comience la guerra. Y los jugadores se preparan sacando sus armas. Los arqueros tensan sus cuerdas y flechas, mientras que los guerreros se alistan para el choque. Todo el mundo está verdaderamente ansioso, y nada más comenzar el evento, los jugadores disparan sus flechas en contra de los duendes. En medio de la acción, Aether le pregunta a Mango si puede hacer crecer un árbol con su clase, a lo que el agricultor responde afirmativamente. Mango golpea al suelo, haciendo que brote un gigantesco árbol, y Aether golpea este mismo árbol con su habilidad de creación. Con esto, los chicos han creado una catapulta de tamaño medio en un abrir y cerrar de ojos. Aether le pide a Rim que lo lance por el aire, y el protagonista corta la cuerda de la catapulta de inmediato, haciendo que el proyectil salga disparado en contra de las hordas de monstruos. Los duendes no son capaces de reaccionar a tiempo y son aplastados por la gigantesca roca. Rim les grita a sus mascotas que ahora les toca a ellos. La batalla es sumamente intensa, y todos se esfuerzan en la lucha. Entre todo el caos, un pequeño gato capta la atención de todos, ya que este último derriba a todos los monstruos con los que se cruza usando su habilidad de carrera. Epicure no se queda atrás y arrasa con sus enemigos. Al sentir que es una amenaza, los duendes se reúnen para acabar con él. Desgraciadamente para ellos, son identificados por el jugador. Epicure se gira y derriba al grupo de duendes. Uno de los presentes siente que el juego es muy realista, aunque su compañero le pide que lo ayude un poco. Los chicos son salvados por un proyectil que quema a los monstruos. Esto resultó ser una bandeja metálica que fue lanzada por Melina. La chica les pide a todos que tengan cuidado, ya que podrían terminar heridos. En otro lugar, Zeke hace uso de su habilidad Canción de Guerra, la cual aumenta las estadísticas del grupo por los próximos 30 minutos. Esta canción otorga 70 puntos de ataque, 50 de defensa y 10 de agilidad. Mango siente la mejora de manera casi inmediata y se prepara para atacar, ya que se siente rebosante de energía. Con este nuevo poder, el jugador arrasa con sus enemigos utilizando sus habilidades de arado de campo. Zeke está impresionado de que le haya dado un uso tan bueno a la habilidad. Melina también está sorprendida por la fuerza tan monstruosa de Mango. Un duende advierte a la humana de que está siendo muy descuidada e impacta un poderoso golpe sobre ella. El impacto es muy fuerte y derriba a la jugadora. Con la chica indefensa, los monstruos planean acabarla por el bien de su rey Hydraen, pero Melina consigue reaccionar a tiempo para lanzar su bandeja contra los enemigos. Eso fue bastante peligroso, pero Melina no quiere ser una carga para su grupo. Antes de que la chica pueda reaccionar, es atacada por otro duende, pero esta vez Aether interviene y crea unos mecanismos de sujeción que someten al monstruo. Con el monstruo encadenado, Aether le pide a su amiga que retroceda. De repente, envía al duende a volar usando una especie de trampolín. El artesano se asegura de que Melina se encuentre bien y le ofrece pociones en caso de que las necesite. La chica agradece, confirmando que está en buen estado. Aether aclara que no tienen como objetivo alcanzar el primer lugar, así que tan solo deberían enfocarse en mantenerse con vida hasta el final. La jugadora le agradece, sorprendida por la gran amabilidad de su compañero. El juego les informa que la legión de duendes ha disminuido en 2/3. Debido a esto, los monstruos están empezando a perder su fuerza y su empuje en la batalla. El protagonista avanza por el campo de batalla y celebra que todo vaya perfectamente. En ello, Epicure se dirige a él para preguntarle si tiene alguna mejora que usar. La pregunta hace pensar al cocinero. Rim recuerda que sí tiene esa habilidad. La alegría de la saciedad. Al utilizarla, las estadísticas base del grupo se incrementan en un 10%, y los chicos lo sienten de inmediato. Todos se esfuerzan juntos para derrotar a los monstruos. Epicure destroza a sus enemigos con su fuerza devastadora, y Electron también quiere destacar, por lo que achicharra a los duendes con sus relámpagos. Los presentes se sorprenden por el grupo de Rim, pero algo gigantesco interrumpe la acción. El gigantesco golem también llama la atención de Electron. Los desarrolladores informan de que ya ha pasado la mitad del tiempo límite, así que la fase del evento cambia, y los golems de madera comienzan a avanzar. Los jugadores entran en pánico y solicitan que los tanques consigan algo de tiempo. Por su parte, al protagonista se le ocurre una idea genial al escuchar que los golems están construidos de madera. Recuerda haberle preguntado a Simon cuándo podría pescar todas las piezas de los golems. El pescador le respondió que esto era parte del encanto de la pesca. Simon le dice al protagonista que, una vez reuniera todas las piezas, probablemente pasaría algo muy interesante. Rim saca las piezas de golem de su inventario y desea que su amigo Simon esté en lo correcto. Mientras pasa todo esto, vemos que en otro lado, alguien está cocinando un plato coreano típico.
Para acompañarlo, se sirve un poco de sopa. Una chica introduce la comida en su boca y expresa que está mejor de lo que esperaba. El kimchi le da un toque crujiente, y el picante alegra su paladar. La chica se encuentra en lo alto de una torre, y siente que se está librando una batalla muy importante allá abajo. Aunque a ella no le interesa mucho pelear, no sabe si está bien que se quede mirando desde allí. Supone que no hay nada mejor que cenar con una buena película de fondo. Pero al fijarse mejor, escupe toda su comida de la impresión. Ella no comprende qué demonios hace una gigantesca estatua típica de las islas de Jeju en el campo de batalla. La aparición tan repentina hace que el artesano también se quede sin palabras. Los chicos no saben de dónde salió y desean que no sea un enemigo. Por su lado, el protagonista se pregunta por qué demonios está tan alto. Al fijarse en su propio cuerpo, se da cuenta de que se ha convertido en un gigantesco golem de piedra. Mango no sabe lo que está sucediendo, pero supone que Rai se encargará de los golems, así que él se concentra en atacar. Los golems de madera centran su atención en el protagonista, pero Rim aún no comprende cómo funciona su nuevo cuerpo. El sistema le informa de que ahora posee la habilidad especial de golemnización, y entre sus habilidades puede utilizar golpe y rompe pilares. El protagonista sujeta al golem de madera con sus brazos. Aunque todavía no entiende mucho de su nuevo cuerpo, decide intentarlo y levanta a su enemigo con una fuerza impresionante. Inmediatamente después, utiliza la técnica de suplex y entierra al golem de madera violentamente contra el suelo. Por su lado, los chicos aprovechan la apertura que les creó el protagonista y se lanzan a la ofensiva. El campo de batalla es una locura, pero todos se esfuerzan por ganar. Los desarrolladores observan la batalla y se sorprenden por lo gracioso que resultó ser el golem de piedra en acción. Ellos creen que esto parece una película y consideran ir a buscar algunas palomitas para disfrutar mejor de la pelea. Esta charla hace que la desarrolladora principal no pueda concentrarse. Su subordinada le pide que se tome un descanso, ya que el evento puede seguir adelante por sí mismo. Sin embargo, la desarrolladora jefa rechaza la oferta. Ella quiere verlo todo hasta el final para confirmar que no haya ningún error. Además, siente una gran curiosidad por saber qué grupo causará más daño en la partida. La subordinada informa que, justo ahora, el grupo del hechicero de fuego lidera la tabla de daños. Inmediatamente detrás, se encuentra el grupo de Epicure. La desarrolladora principal se sorprende de que este último grupo tenga tan poco daño, a pesar de contar con Epicure. Ante su asombro, la subordinada revela la razón. Ninguno de los otros miembros del grupo tiene clases enfocadas en la batalla. De vuelta al campo de batalla, alguien expresa que toda la basura lo está molestando. Concentrando un enorme poder de fuego, grita que acabará con todos de un solo golpe. Se trata del famoso hechicero de fuego, quien está preparando su magia de llamas. En ese momento, los duendes se disponen a atacarlo por la espalda. Ellos no se detendrán hasta matar a todos los forasteros, pero antes de que puedan siquiera reaccionar, una llamarada impacta en el rostro de uno de ellos. De la nada, el duende es incinerado por completo por la magia del hechicero de fuego. Tras este ataque, el jugador dirige su mirada hacia otra persona. Sabe que las estadísticas de Epicure son las mejores en todo el servidor, pero, aun con este conocimiento, confía en que, si nadie se interpone, él será quien consiga el primer puesto en este evento. En otro lugar, la escena cambia, y vemos un gigantesco puño de roca. Este impacta con violencia contra un golem hecho de madera. Ya que ha llegado a esto, Rim decide que se encargará de los monstruos más grandes, ahora que está en su forma de golem. Dicho esto, lanza otro puñetazo contra los enemigos gigantes, pero el sistema le informa de que el tiempo límite de la golemnización de 10 minutos ya ha terminado. Una ventana muestra que se ha desactivado la golemnización, y el protagonista regresa a su forma humana y queda tendido en el aire, tras impactar el puñetazo sobre el golem de madera. Maldice porque no esperaba que su transformación durara tan poco. Aún así, decide aprovechar la velocidad que está tomando para activar su armadura de nieve que le fabricó Aether. Un brillo iluminó el campo de batalla y el sistema informa de que se activó la armadura de espada, armadura de nieve. La defensa del cocinero aumenta en 100 puntos por los próximos 30 minutos. Rim también llama a su montura, Vendaval, y carga a toda potencia. Al identificar esta acción, el hechicero de fuego no puede permitir perder en el golpe final, y le grita a su grupo que deben ser ellos quienes derroten al último golem. Rim no planea dejar su presa a los demás y carga contra el golem de madera. Utiliza su empuñadura de espadas dobles. La técnica del cocinero con los cuchillos es magnífica, y trocea al golem como si fuera una simple zanahoria. El monstruo es completamente derrotado por el protagonista. Con la caída de este último enemigo, la desarrolladora principal da por terminada la misión de
defensa de Lubarton. Los jugadores se sienten aliviados de que el evento haya terminado por fin, ya que su resistencia estaba por los suelos. Los desarrolladores se preparan para anunciar el ranking de daño junto con los premios. Todos celebran haber sobrevivido la dura prueba. Todos los jugadores consiguen el título de Defensor de Lubarton, con el cual aumentan sus defensas en 20 puntos. Nuestro protagonista también se ve agotado tras la intensa batalla, pero sus compañeros corren alegres hacia él para informarle que todo el grupo logró sobrevivir. Epicure luce bastante satisfecho, y es que gracias a la habilidad de golemnización del protagonista, pudieron causar muchísimo daño. Los desarrolladores informan que el grupo con más daño resultó ser el grupo de Epicure, con 1.1462 puntos de daño. Mientras tanto, el segundo grupo, el del hechicero de las llamas, solamente pudo causar 1.1460 puntos de daño. Esta diferencia tan ridícula de tan solo 2 puntos de daño hace que el hechicero de la llama estalle de rabia. Perdió por tan poco que cree que es una broma. Entonces los chicos comienzan a brillar, a la vez que la desarrolladora principal informa de que los miembros del grupo de Epicure recibirán un objeto específico para su clase. El jugador con la clase de gourmet luce verdaderamente satisfecho por el resultado. Gracias a este logro, los chicos obtienen un lugar en el Salón de la Fama y nuestro protagonista está feliz de haber hecho grupo con Epicure. Todos se esforzaron mucho. Mientras tanto, los desarrolladores también celebran que el evento haya terminado bien y sin errores de programación, así que se preparan para festejar bebiendo. Por su lado, la jefa luce contenta de que Rice consiguiera un nuevo logro. Un granjero, una camarera, un creador, un trovador, un gourmet y un chef. Las ocupaciones más débiles para la batalla obtuvieron el primer lugar en el evento. Ciertamente, el protagonista era alguien entretenido y fascinante de ver. A la desarrolladora le gustaría conocerlo en persona algún día. Después de esta escena, se realiza una copia de seguridad de la información de identificación del administrador. La actualización del juego ha terminado. Alguien sale de su cuenta de administrador. Se trata de la desarrolladora principal, Han Yang, quien despierta en su casa después del evento. La mujer estaba asustada del primer evento a gran escala, pero afortunadamente no hubo ningún fallo, y todo salió bien. Al final, participaron alrededor de 3.000 usuarios en la misión, lo cual no está nada mal. El resto de desarrolladores estarán vigilando el servidor del administrador durante las próximas 12 horas. Han Yang, por su parte, dejó el control en manos de sus subordinados. Todos opinan que el grupo de Rice es muy interesante. La desarrolladora jefa cree que sería muy interesante jugar con estos jugadores. Por ello, piensa en la idea de jugar con él desde una cuenta secundaria. Sin embargo, no sabe si él aceptará su solicitud de amistad. Mientras anda sumida en sus pensamientos, sus tripas comienzan a rugir. Ahora que lo piensa, Han Yang no ha comido nada. Recuerda que el kimchi que la jugadora Cuisine estaba cocinando antes se veía bien, pero considera que es mejor comer algo más suave. Unos minutos más tarde llega un repartidor al domicilio de la desarrolladora para dejar la comida, y Han Yang toma el pedido rápidamente. Para que no fuera algo tan contundente, pidió un platillo coreano de tofu con kimchi, puesto que el tofu es muy suave. Como aún tiene problemas con la comida, no exagerará intentando comérselo todo. Toma una porción, y decide que su meta será comer poco a poco. Lleva el tofu con kimchi lentamente a su boca y se sorprende de que ahora es capaz de masticarlo. Con esta sorpresa, se centra en la textura del platillo. Siente que el tofu es muy suave, mientras que el kimchi salteado le aporta un toque especial. Este es un gran avance para ella, así que decide tomar otra porción para seguir comiendo. De la nada, los pensamientos de la desarrolladora son interrumpidos por el recuerdo de las voces de sus padres. Han Yang recuerda cómo sus padres insistían en que debía comer bien para cuidar su cuerpo. La muerte de sus padres sigue afectando a la mujer, que no puede terminar de comer debido al trauma. Siente como si tuviera un nudo en la garganta. Aun sabiendo su situación, Han Yang desearía mejorar y no tener más traumas. Justo entonces, una voz que llama a Rice capta su atención. Como todos se han esforzado, Dream les ofrecía comida que preparó para el buffet anterior y sus amigos se emocionan al ver alitas picantes. El chef declara que la comida sabe mucho mejor después del trabajo duro, y todos elogian su comida. Esta charla entre los chicos llama la atención de la desarrolladora jefa. Han Yang toma su comida para ver cómo disfrutan los chicos de la comida. La mujer siente genuina curiosidad por saber cómo puede disfrutar tanto de la comida Rice. Han Yang también desea sentirse así de feliz y superar sus traumas. Aún lamenta la pérdida de sus padres, pero se apoya en la imagen del chef para continuar avanzando. Viendo cómo disfruta el resto de la comida, Han Yang está dispuesta a que su esofagitis y su trauma no la detengan. La historia continúa dentro del juego.
Aquí alguien llama a Rice mientras se encuentra comiendo. Se trata del hechicero de la llama, quien felicita a los chicos por haber obtenido el primer lugar. Además, revela que es un mago ranker y les pide que sean amigos. El protagonista saluda al chico y lo felicita, diciéndole que vio lo impresionantes que eran sus habilidades. Ante este reconocimiento, el mago responde que la próxima vez no tiene pensado perder. La conversación es interrumpida por Epicure, quien informa que ya se marcha. Esto sorprende al protagonista. El jugador explica que tiene que dar una vuelta y comer monstruos que no ha probado antes. Si encuentra nuevos ingredientes, promete dárselos a Rice. El cocinero agradece a su amigo, y Zeke también se suma a la conversación para informar de que él también se marcha. Rim responde que fue divertido jugar juntos, y el trovador se despide proponiendo jugar la próxima vez. Alguien se desconecta del juego. Se trata de Zeke, quien despierta en su habitación. Tal y como pensó, el chico comenta que fue divertido jugar una partida con Rice. Ahora que lo piensa, recuerda que hoy es el día en el que sale la nueva canción de ZK, compuesta por Jeong Ji-woo. Al revisar en su teléfono, se pregunta cómo puede ser que el título de la canción esté en el último lugar. Al escucharla, deja escapar un suspiro y confirma que ese maldito ZK se excedió. Zeke se pregunta por qué cambió la canción original, que tenía una vibra alegre y de rap, por una balada de rock. Le recrimina al artista que, si va a hacer algo, debería hacerlo bien, en lugar de ignorar la parte de matar y gritar notas altas. Se disculpa con ZK, pero siente que sus habilidades aún no están al nivel. Algo decepcionado, se cuestiona si acaso esa será la razón por la cual le robó su canción. Al día siguiente, la historia continúa en otro edificio. En este lugar, Mango despierta descansado después de una larga siesta. Para animarse, le pide a su ordenador que ponga las tendencias de la música y disfruta de las melodías. Su hermano entra en la habitación y revela que él también tenía pensado usar la silla de masajes. Sin embargo, Mango lo interrumpe para preguntarle si acaso el que está sonando ahora mismo es el cantante ZK. Su hermano se lo confirma, y Mango pregunta la razón por la cual hoy ZK lanzó una canción que él escribió. Juyeon se sorprende y pregunta si acaso trabajó con ZK. Mango lo niega, puesto que él solo trabaja con personas que tienen talento. El famoso compositor no comprende qué pudo haber pasado, pues recuerda haber preparado esta canción para ese novato que envió una muestra. Mango se pregunta qué habrá ocurrido con esa persona. En la cocina de un restaurante, alguien pica verduras a gran velocidad. Inmediatamente después, las agrega a la sartén para darle un sabor único al platillo. Quien cocina es nuestro protagonista. Mientras él lo hace, Mirae saluda a unos clientes porque han regresado. Se trata del compositor Jeong Ji-woo y su hermano Juyeon. Ellos no podían dejar de pensar en los platillos del restaurante, y una orgullosa Mirae declara que confían mucho en sus recetas. Los chicos preguntan si queda algún ingrediente, pues les preocupa haber llegado demasiado tarde. Ante esta duda, la camarera responde que Rim siempre tiene preparado un menú especial para el almuerzo. Al escuchar esto, los hermanos se emocionan y sienten gran ansiedad por probar el menú especial del chef. Es entonces que Juyeon se acerca al pequeño Jae para preguntarle qué está leyendo. El chico saluda al adulto y responde que está leyendo las fábulas de Aesop. Esto sorprende a Juyeon, aunque Mango se burla de su hermano porque probablemente nunca leyó sobre las historias. Por su lado, Mirae se acerca al prota para preguntarle si comerán todos juntos. Rim acepta, especialmente cuando el menú especial de hoy es uno que preparó con tanto detalle. Revela entonces que se trata de una salsa de pasta de soja, con caracoles, y panceta de cerdo en rodajas. Mirae está asombrada por los platillos, pues cree que están a la altura del gran Lee Rim. El pequeño Jay piensa lo mismo, que la comida de hoy luce muy sabrosa. Tradicionalmente, la salsa de pasta de soja con caracoles es considerada un manjar. Esta tiene un sabor picante y delicioso que combina perfectamente con la textura masticable de los caracoles. Después de mezclar suavemente esta salsa con el arroz y de agregar un chorrito de salsa de soja, se convierte en un verdadero manjar. Juyeon se lleva una gran cucharada a la boca y agradece por la comida. El resto de comensales también dan las gracias al chef, aunque Rim prefiere que coman antes de que la comida se enfríe. Juyeon rellena una hoja con la preparación de Rim y llevan el alimento a su boca. Mientras disfruta de todos los sabores, un potente picante comienza a recorrer su paladar. El chico comienza a lanzar llamas preguntándole a Rim por qué esto es tan picante. De fondo, Mango le recrimina que no pueda aguantar bien el picante. Como el protagonista aún no siente bien los sabores, se pasó con el picante. Pero Mango no concibe la idea de que su gran amigo Rim pueda equivocarse, así que obliga a su hermano a tragarse toda la comida. Mientras los chicos están comiendo, comienza a sonar una canción en la radio. Mango le solicita a Mirae que, por favor, cambie la canción.
ya que no puede soportarla. Esto sorprende a la chica, quien no puede creer que a él no le guste el artista ZK. El famoso compositor responde que, en realidad, es algo complejo. Revela que fue una canción que él hizo como un hobby, y resultó ser mejor de lo que esperaba. Así que estaba buscando un vocalista que encajara con ella. Por supuesto, él no deja que cualquiera cante sus canciones. Cuando escuchó a un nuevo vocalista que le gustó, decidió entregarle esta canción como regalo para animarlo. Pero, de alguna manera, esta canción fue tomada por la agencia del artista ZK. Al escuchar esto, Hoo-yeon supone que debería haber problemas de derechos de autor. Sin embargo, como fue un regalo, Mango nunca registró los derechos de autor. Entonces, Rim se suma a la conversación para decir que ha escuchado esto antes. La historia retrocede al día en que los amigos del protagonista se reunieron por primera vez. Mirae contaba lo mucho que se había divertido, y Aether estaba completamente de acuerdo. Ella le pregunta a Sik cuándo sería la próxima vez que estaría libre. El trovador responde que siempre está libre, pero que su cartera está vacía. Esto se debe a que una canción que se suponía que iba a conseguir, fue robada por otro cantante, por lo que su debut como idol quedó arruinado. Aether se ofrece a pagar los gastos de su amigo, pero Sik prefería aceptar únicamente las buenas intenciones de su compañero. De vuelta al presente, Rim le pregunta a Mango si acaso recuerda el nombre del vocalista a quien entregó la canción. Él revela que escuchó una situación similar por parte de alguien que conoce, y pregunta si ese nombre es Dong-wook, el nombre real de Sik. Mango responde que no está seguro. Cree que es capaz de reconocer su voz, pero no memorizó su nombre. El cocinero revela que a su amigo también le robaron una canción, lo que hizo que su debut se arruinara. Por lo tanto, tuvo que regresar a su ciudad natal. Escuchar esto hace que la mente del compositor comience a maquinar una idea. Esa misma tarde, la historia continúa en un edificio residencial. En su interior, Mango reflexiona profundamente sobre la situación, y parece haber llegado a una conclusión. Recuerda que cuando escuchó la voz de ese vocalista, no le pareció un novato. Le pidió a su compañía que le entregaran la canción nueva al chico. Él confiaba en que esa persona sería capaz de darle vida a sus canciones. Mango no puede creer que se hayan atrevido a jugar con su buena voluntad. Como últimamente ha estado jugando, cree que deben haberlo olvidado. Pero, levantándose de su sillón, afirma que les hará recordar a todos que no se debe jugar con él. En otro lado, vemos un tazón de arroz vacío. La desarrolladora principal, Han Yang, menciona que no siente dolor. Está sorprendida de sí misma por haberse podido comer todo el plato. No sabe cuánto tiempo ha pasado desde que comió algo, y no lo vomitó. Razona que ese día probablemente debió ser el primero. Cuando aún era una niña, alguien no podía creer que la chica pensara que muriendo sería más feliz. Han Yang respondió que después de que sus padres fallecieran, le asusta el simple hecho de dormir sola en una habitación oscura. La pequeña lamentaba que ya no tenía a nadie. No deseaba estar más sola, así que pensaba que sería más feliz si estuviera con San Pedro. Entonces, le preguntaron si conocía el dicho de «vamos a comer luego». Usualmente, pueden ser las palabras más sinceras que una chica como Han Yang no ha oído en un tiempo, pero también puede significar que espera reunirse con ellos de nuevo, así que para él suena algo cálido. Con esta idea, el señor le propuso a la pequeña seguir comiendo juntos. «Estaré aquí esperándote, así que no pienses que estás sola, y vamos a vivir juntos un poco más valientemente», ofreció el señor dándole luz a la pequeña. El sujeto podría ser solo el dueño de este lugar, pero promete que la esperará para comer juntos siempre que quiera, ya que la comida sabe mejor en compañía. Dicho esto, le ofreció a la pequeña comer algo para ganar más fuerza. Puede que tenga un futuro complicado, pero le pide que no piense que está sola. Le pide que viva su vida. Estas palabras hicieron que la pequeña Han Yang dejara escapar todo lo que tenía reprimido hasta ese entonces. De regreso al presente, el señor Lee continúa esperando en su cálido restaurante. Viendo su cuenco de arroz, siente una cálida nostalgia en su pecho. Antes de acabar, aprovechamos para mandar un fuerte abrazo y saludo a los miembros que apoyan económicamente al canal. Con vuestra ayuda es que podemos seguir trayendo resúmenes de calidad, así que muchas gracias a todos. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.